El arte urbano es una recreación de las realidades que vivimos y sentimos los seres humanos. Es un museo andante y cambiante de piezas de infinito valor. Por eso hoy los quiero llevar a un lugar muy especial para apreciarlo. Hola muchachos, ¿sabían que Bogotá es considerada la capital latinoamericana del arte urbano? Pues hoy me vine al sector del Codito a disfrutar de uno de los mejores recorridos que hay en Bogotá sobre el graffiti. Pero no me vine solo, vine con un super amigo, Diego Andariego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué hubo, pelados? Bienvenidos al canal de Juan Vagarumbos. Diego, ¿qué tal el graffiti? Pues la verdad, un poquito bastante desconocido para mí todo este tema. Lo admiro como tú lo has dicho, en Bogotá pues hay muchísimos grafitis y uno pues por donde pasa hay cosas muy admirables. Entonces pues apenas haciendo un acercamiento aquí muy amateur de lo que es el grafiti. Entonces, listo y preparado para pasar una tarde grafiteando. Tengo las manos limpias, vamos a ver cómo terminamos esta tarde. Caminar por este barrio nos adentra en una experiencia de transformación, donde el arte nos hace pensar en mundos surrealistas, y por cerca de 4 horas, este tour nos hace perdernos y hallarnos entre trazos y pinturas. Bueno, Diego, y si yo le pregunto a usted, ¿cuál cree que es el color que más se utiliza haciendo grafitis? ¿Usted qué me contesta? Una pregunta... O sea, ¿de dónde sacó usted esa pregunta? No, pues es que tengo unos datos curiosos que de pronto le puedan interesar. Ah, usted lo que quiere es corcharme, ¿cierto? Yo digo que el blanco. Ok, pues vamos a ver si tiene la razón o no. El graffiti como lo conocemos hoy nació en Nueva York en los años 60 y a partir de ahí ha evolucionado y se ha tomado el mundo por completo. Hoy por hoy es considerado un bella arte. No todos los grafitis utilizan la misma técnica. Tenemos pintura en vinilos, aerosol, esténciles e incluso pegatinas, entre muchos otros más. El graffiti hace parte de los 3 pilares de la cultura del hip hop, que serían entonces el que ya mencionamos, el rap y el breakdance. Sin embargo, pues el graffiti ya se ha vuelto parte de la expresión no solamente de la cultura hip hop, sino de la expresión cotidiana de la ciudad. Las firmas de los artistas muchas veces están encriptadas, es por eso que nos encontramos con raros anagramas que complementan las obras. Y respondiendo a la pregunta que le hice a Diego, pues a pesar de que el negro es el color que más se utiliza para resaltar los diferentes murales, es el azul el color preferido por los grafiteros y muralistas. Y entonces en la experiencia nos permiten hacer como nosotros hacer parte del entorno pues grafiteando. Yo no lo he hecho nunca he utilizado lata de spray, pero pues espero que sea igual que el desodorante. Vamos a ver qué tal. Qué fracaso. Acuérdate de moverlo, ahí está bien, acuérdate de moverlo porque si ve que aquí lo mantuviste mucho tiempo, entonces se va a concentrar mucha pintura. A diferencia de acá, que si lo moviste. Ah, listo. A ver, empecemos con esto. Siento que he mejorado mucho. Siento que tiene mucho mejor trazo que yo. Sí, sí, a veces se ve fácil, a veces no es tan fácil como uno quiere. Digamos un color convencional vale digamos una lata 13.000. Estas latas las metálicas pueden llegar a valer 16, 17. Muchachos, les cuento que uno de los artistas que está pintando en estos momentos en el sector del Codito es muy amigo mío, se llama Felipe. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo vamos? Bueno Felipe, cuéntame un poco de este arte. ¿Cuánto te gastas haciendo un mural así? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué lo estás haciendo? Bueno, ¿cuánto me gasto? Eso depende, como vengo es en tiempo libre, esto es una donación a la familia que vive acá. Entonces vengo en tiempo libre, ya voy hartico tiempo, pero digamos que dándole de corrido una semana. Esto nace por preguntarles qué querían, me decían que querían un jardín, entonces pues por eso las flores, ya que estamos en el sector amarillo del macromural Sol y Luna, entonces pues todo es como medio temática amarilla, por eso el jaguar del fondo, el río amarillo y todo. Bueno, ¿cómo es esa negociación con la persona dueña de la casa? O sea, ¿ustedes cómo hablan para
llegar a ese acuerdo de voy a pintar, hacerles un mural? Yo creo que siempre es distinto. En este caso, yo le envié el boceto, se lo mostré a la familia, dijeron que de una y empezamos. Ah, ok, cool. Sencillo. Escalón 2382. Más cerca ¿Cómo de va? la- ¿Cómo vamos con este recorrido, Diego? No, bien, o sea, la verdad, yo pensé que iba a tocar subir más escaleras y eso me preocupaba porque yo soy, y además que todo con el tapabocas, soy re flojo a las escaleras, pero no, ha estado la mayoría en bajada, subimos ahorita un poquitico y pues igual como es así charladito, pues no se siente tanto. Pero yo siento que cuando nos detenemos a descansar, ahí es cuando las piernas se empiezan a Oye, no, yo sentir. creo que me voy a quedar dormido en Transmilenio. Resulta que en este recorrido nos podemos llevar un souvenir súper especial porque es elaborado por nosotros mismos. Al Diego, ¿cómo le fue? Por ahí lo vi que estuvo medio romántico diciendo que era para la Obvio, osa. esto es para la osa y obviamente que tenía que tener unos colores bien amenos, ¿no? O sea, se llevan el recuerdo y disfrutan del graffiti. Afortunadamente este tour está guiado por una persona espectacular. Doña Temi, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Doña Temi, ¿me puede decir hace cuánto se hace este tour acá en el sector? Estamos haciendo este tour desde el 2017. Hasta ahora nos estamos impulsando con la visita de todos ustedes. Invitadísimos a que conozcan algo más de Bogotá y algo distinto sobre el arte urbano, el muralismo y el graffiti. Una invitación de parte de Doña Temi, que es una señora acá de la comunidad muy amable y que les va a dar todos los datos curiosos de este recorrido fantástico. Pues miren que haciendo el recorrido ustedes van a encontrar muchas historias y la de este mural en especial es la historia de una niña en Hiroshima que a raíz de la bomba atómica sufrió de cáncer y a ella le contaron que si lograba hacer 1000 grullas se le cumplía cualquier deseo. Y la niña empezó a hacer 1000 grullas. Lastimosamente no lo logró y no terminó su cometido porque murió. Pero nos deja esa leyenda y tal vez si hacemos 1000 grullas podemos cumplir cualquier deseo. Entonces stencil lo hizo Juan. Pasa que tomó una decisión controvertida y es que lo hizo en FOMI. Aprendimos algo muy importante y es no hacer stencil en FOMI. Obviamente todas las letras se levantan. Esta técnica espectacular. Bueno, pues terminé untado todo, pero espero que les guste. A mí me gustó mucho esto y la verdad les agradezco a todos ustedes por ayudarme a hacer este mural. Uy, Wow. quedó al pelo. Ya este más obvio propio. No, pues le dije que ya toxicoma, no sé. Uy, súper, súper. Nos cogió la noche en este recorrido, pero la verdad yo me siento súper feliz. Resultamos untados Sí, por era todas lo que partes. habíamos dicho temprano, que a ver cómo nos iban a quedar las manos, miren. Estas son las manos de El mejor manicure posible. creativos. Y pues ahí tenemos el mural final de este recorrido. La verdad están súper invitadísimos. ¿Qué tal, Diego? El... Muy bacana la experiencia, o sea, del recorrido, pero también de poder conocer el barrio, de andar por los callejones, conocer los espacios, ver igual el interés que hay por la cultura en todo el sector, pues es muy bacano. Oiga, y gracias, de verdad, Juancho, gracias por la invitación, muy bacano. Detallazo eso del stencil de los que preparó, severísimo, parce. Entonces, a lo bien, muchas gracias, güey. Recuerden, muchachos, que en el canal de Diego vamos a hacer un video con una nueva aventura en otra parte de la ciudad. Así que invitados al canal de Diego. Entonces, pues una vez más los invito a hacer este recorrido y recuerden que el graffiti llegó para quedarse.